aumentanos la fe, se llama la serie. En el libro de Mateo, porque esta serie tiene que ver con los capítulos 8 y 9 del libro de Mateo. Y el objetivo es crecer en el conocimiento de Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo? Crecer en el conocimiento de Jesucristo. Crecer en nuestra fe. No nos podemos quedar enanos en la fe. Entonces dice Mateo 8:5. Pueden ponerse de pie. Vamos a reverenciar la palabra. Ojalá todos adquieran una Biblia física. Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Cómo le dijo? Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Usted que está comenzando una semana nueva, necesita orar para entender lo que Dios tiene que decirle hoy. Así que comience a orar por la palabra. Haga una oración. Amado Jesús, queremos crecer en el conocimiento tuyo. Señor Jesús, que nuestra mente pueda ser iluminada para entender las Escrituras y que encontremos la manera de aplicarla en esta semana a nuestras vidas. Señor Jesucristo, que mientras estudiamos tu palabra, tú confirmes tu palabra, haciendo sanidades y milagros en medio de la reunión. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Puede sentarse. Hoy vamos a enseñar acerca del tema: el tamaño de nuestra fe. Felicito a los que llevan apuntes. ¿Cómo se llama el tema de hoy? El tamaño de nuestra fe. Hay quienes sufren porque dicen: es que yo casi no tengo fe. Otros dicen: yo hace rato que perdí la fe. O sea, no tienen nada de fe. El Señor Jesús le dijo a un hombre que estaba intercediendo por su hijo, que era epiléptico: ¿crees que puedo hacer esto? Y él le dijo: creo, pero ayúdame a no dudar. Esa se llama una fe
en problemas. Hay diferentes niveles de fe en la Biblia. Hay una fe muerta, porque no tiene obras. Hay otros que tienen poca fe, pero tienen. Jesús la llamó como un grano de mostaza. Y él dijo, si tu fe es pequeña como un grano de mostaza, le puedes decir a este sicómoro, un árbol, desarráigate y échate en el mar y te obedecerá. O sea, si tu fe es pequeña, por favor úsala. Y mientras la va usando, ¿qué va a pasar? Se va desarrollando. ¿Cómo se llama el tema de hoy? El tamaño de nuestra fe. En una ocasión, el Señor estaba hablando acerca de uno de los problemas humanos que más necesitan de fe. Se sufre mucho por este problema. Y es el problema del resentimiento. Y el Señor dijo, tienes que perdonar hasta 70 veces 7 por día. Y entonces ahí fue cuando uno de los discípulos dijo, Señor, aumentanos la fe. Si es que no tenemos fe para perdonar tantas veces. Para lo que más necesitamos fe es para perdonar. Y esa oración de los discípulos, Señor, aumentanos la fe, es la proclamación de nosotros en este día, domingo, primer día de la semana. ¿Cuál es la proclamación? Señor, aumentanos la fe. Pero tenemos que decirlo como en oración, que salga del corazón y que se escuche. Porque si es proclamación, es una oración fuerte. Y vamos a hacer esa proclamación. ¿Cuántos aquí quieren crecer en la fe? Sí, claro. Porque cuando vienen los problemas, si nos encuentra con una fe muy debilitada, hasta ahí llegamos. Necesitamos crecer. Y de hecho, esta serie, el propósito es ayudarnos a crecer espiritualmente. Que ya no seamos niños en nuestra forma de creer, sino maduros en la fe. Amén. ¿Cuál es la proclamación? Señor, aumentanos la fe. ¿Están listos? Pero tiene que ser fuerte, pero a la vez como en oración, como un ruego. Cuando cuente 3, levantan su mano y hacen la proclamación. 1, 2 y 3. No se oyó tan bonito. A ver, más del corazón. 1, 2 y 3. Ok, ¿y el tema cómo se llama? El tamaño de nuestra fe. ¿Sí? ¿De qué tamaño es su fe? Entonces la Biblia habla de un centurión romano, que fue el que vino a rogar por un ser querido. ¿Y qué era un centurión? Bueno, una centuria era un pelotón de 100 soldados. Una legión tenía 60 centurias, una legión de 6,000 soldados, 60 centurias, y los que estaban al frente de una centuria se llamaban centuriones. Centuriones, no cinturones, no me acuerdes. Centurión. Y un centurión era lo que equivale para nosotros hoy en día a un sargento mayor en autoridad. O sea que era un soldado muy confiable, muy experimentado. Habían muchos centuriones en la Biblia. Usted se sorprende
el primer centurión que creyó en Jesucristo resucitado, un centurión que defendió al apóstol Pablo mientras lo llevaban preso para Roma, el centurión que recibió el evangelio la primera vez que Cornelio predicó en una casa gentil. Yo veo centuriones militares como recibiendo la gracia de Dios. Pero este centurión no era cualquier centurión, no era un hombre común, tenía cosas sobresalientes. Por ejemplo, su actitud que tenía con el sirviente, porque él está clamando por la vida de su sirviente. Y un sirviente era, en el tiempo de Jesús, un esclavo. Y un esclavo era tenido por muy poca cosa, o más bien como una cosa y no como un ser humano. Los que eran los dueños de los esclavos tenían potestad para castigarlos físicamente y no había ningún problema legal. Tenían potestad para guardarles la vida o para matarlos. O sea, los esclavos eran algo despreciable realmente. Sin embargo, vemos a este centurión militar teniendo una actitud amante para con su sirviente. O sea, su sirviente era uno de sus seres queridos. Lo llegó a querer tanto como a un hijo. Hay que querer a los que sirven, sea hombre o sea mujer. ¿Sí? Entonces vemos que este hombre sobresalía. Su actitud con el sirviente, esa actitud fue la que movió a Jesús en favor hacia el enfermo. Pero además de ser un hombre muy cariñoso con su sirviente, él era un hombre de una fe extraordinaria. Y eso que no era del pueblo de Dios. Tan extraordinaria la fe que Jesús quedó maravillado. Y dijo, ni aún en mi pueblo, ni aún en Israel, he encontrado tanta fe, una fe tan grande. Por eso el tema se llama, aumentanos la fe. No, esa es la proclamación. ¿Cómo se llama el tema? El tamaño de nuestra fe. O sea que la fe es como un músculo espiritual que puede ir de menos a más, puede ir creciendo. Al comienzo de la vida cristiana, uno tiene una fe muy pequeña, ¿sí? Y yo me acuerdo, ya hace casi 40 años, que yo estaba tan impactado por las cosas que sufría el pastor principal de esta misión, mi pastor en la ciudad de Bogotá. Me acuerdo que una vez nos reunió a los discípulos y él estaba indignado, venía malhumorado, porque le acababan de cerrar el programa radial donde él se presentaba. Él pagaba 15 minutos por la radio, por una emisora, para predicar el evangelio. Y entonces llegó malhumorado porque se lo cerraron. ¿Y por qué se lo cerraron? Pues porque no pagaba a tiempo. ¿Y por qué no pagaba a tiempo? Pues porque la lucha con las finanzas no es tan fácil. Y estaba tan indignado que dijo, nos cerraron el programa radial, pero ahora voy a comprar una emisora. Y yo sentí compasión por mi pastor. ¿Por qué? Porque dije, pues, si no somos capaces con 15 minutos por una emisora, sí que menos vamos a comprar una emisora. Ten misericordia de mi pastor. Esa fue mi oración. ¿Sí?
Más adelante estábamos pasando luchas para pagar el arriendo en el lugar pequeño a donde nos reuníamos. Cabrían 120 personas en esa casa. Y pasando esas luchas económicas, me lleva a una gran bodega, un gran lugar, y dice: Esteban, próximamente vamos a estar aquí. Porque él siempre es un soñador. Otra vez sentí lástima por mi pastor. Dije: Señor, como yo lo quería, ten misericordia de él. Ten misericordia de él. El asunto es que todo lo que él decía que iba a hacer, después yo veía que lo alcanzaba. 6 meses después se compró la emisora. 6 meses después estábamos en la gran bodega. Y después dijo: no me gusta lo que están haciendo los gobernantes. Vamos a llegar al Consejo de Bogotá. Y yo esa vez sí no dije misericordia, porque ten misericordia de mí. ¿Por qué? ¿Cuál era mi problema? El nivel de la fe de él era otro. Él ya era un soñador. De hecho, el pastor principal de esta misión es conocido en el mundo entero como apóstol de la fe, porque es un hombre de fe que ha alcanzado grandes cosas. Mientras que mi fe era enana. Pero les digo que con el paso del tiempo, mi fe también ha ido creciendo. Alabado sea Dios. Dele ese aplauso a Jesucristo. Y en este pasaje vamos a aprender algunos principios acerca de la fe. Primer punto: Jesús está siempre disponible para su necesidad. Cuando el centurión le rogó a Jesús por su siervo, la respuesta de Jesús fue: yo iré y le sanaré. Se ve que al Señor Jesús no había que hacerle tanto lobby, que esperar quién sabe cuánto tiempo. No, Él estaba y está presto a nuestra necesidad cuando nosotros lo necesitemos. ¿Cuál era la necesidad de este centurión? Un ser querido en problemas. Mirando esta versión bíblica con otras versiones, llego a una conclusión. Este ser querido estaba en cama, paralizado, con terribles dolores, enfermo y a punto de morir. Ahora, eso sí es un problema preocupante. Que un ser querido de nosotros esté en cama, enfermo, paralizado, con dolores terribles y a punto de morir. Cualquiera de nosotros se preocuparía. ¿Sí? Y acuérdese que este siervo era como un hijo, lo amaba tanto como un hijo. Ese es el problema. Pero Jesús no está ocupado para él y tampoco lo está para nosotros. Jesús siempre se mostró dispuesto a responder pronto. Respondió necesidades de casas, yendo a las casas, a la casa de Pedro cuando su suegra estaba enferma, a la casa de Jairo cuando su hija estaba muriendo, a la casa de Marta y de María cuando estaban en problemas. Jesús responde inmediatamente. No pronto, sino mucho tiempo, cantábamos una canción cristiana, comenzando la vida cristiana, y era acerca de Jesús el abogado, que habla cómo el Señor está dispuesto cuando lo necesitamos. Y la canción decía: yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un pleito, todos los gana,
Si quieres saber su nombre, Jesús se llama, Jesús se llama. Por si de pronto necesita un abogado, se lo recomiendo, ¿no? Pero esa partecita del canto que dice, Él nunca está ocupado. Él siempre me atiende. Está hablando de Jesús, está siempre disponible. Él dijo, yo iré. Estaba dispuesto. ¿No hubo necesidad de hacerle? Lo vi. Él estaba dispuesto. Hace un tiempo prediqué en este mismo lugar un mensaje en que hablé acerca del teléfono, el número telefónico de Jesús. Y cuando terminé, un niño como de 6 o 7 años se me acercó y me dijo, pastor, ¿de verdad que Dios tiene un teléfono? Sí, Jeremías 33:3. ¿Sí? Y no le contesta un computador allá. No, Él mismo nos contesta y Él siempre está dispuesto para atendernos. Amén, amén. Estamos conociendo más a Jesús. Muy bien. Número 2. Jesús se goza de que nuestra fe crezca. De cierto, dice, no he encontrado ni en Israel tanta fe. Jesús se goza de que nuestra fe crezca. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, capítulo 1, en el verso 6, dice, pero sin fe es imposible, dice una versión, tener contento a Dios. En nuestra versión dice, es imposible agradar a Dios. O sea, cuando no le creemos, lo estamos desagradando. ¿Sí? Entonces, Jesús se goza cuando nuestra fe crece. Hay diferentes niveles de fe: fe muerta, fe en problemas, poca fe, gran fe. ¿Cómo puedo saber si yo he crecido en la fe? ¿Cómo usted puede saber si ha crecido en la fe? Sabemos que hemos crecido en la fe. ¿Cómo se sabe? Se sabe por nuestro conocimiento que tengamos de las Escrituras. Se sabe por nuestra conducta, que ahora es mejor que la de antes, nuestra manera de comportamiento. La gente, mire lo que aprendí, la gente no querrá leer los 4 evangelios hasta que lea el 5.º evangelio. ¿Cómo, pastor? Pero si yo veo que solo hay 4 evangelios en la Biblia, ¿cuál es el 5.º evangelio? Usted es el 5.º evangelio. Cuando la gente lo lea a usted, lea en usted la conducta intachable que tiene, parecida a la de Jesús, querrá leer los otros 4 evangelios. Sabemos que hemos crecido en la fe por el conocimiento que tenemos de la Escritura, por la conducta que llevamos y por la total confianza que tenemos en Él. Que pueden venir tormentas, dificultades, cosas que asustan a los demás, pero nosotros estaremos confiados en Él. Amén. Cuando vayan a aplaudir al Señor Jesús, apláudalo de verdad. Apláudalo más, hagamos una fiesta aquí. Se sabe si soy maduro en la fe por la confianza que tenemos en el Señor. ¿Qué cosas nos pueden ayudar a crecer en la fe? Entonces, primero, las dificultades de la vida. Allá fue donde aprendieron mucha fe los israelitas en el desierto. Tenían tanta fe que ya esperaban la comida que les lloviera del cielo y el agua que les saliera de la roca. Las dificultades nos ayudan a crecer en la fe
pero el estudio diario de la palabra de Dios. Ahora, si usted diariamente lo único que hace es leer el pan diario, su fe será enana. No espere tener mucha fe leyendo poquito de la palabra. El apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Por eso es que algunas personas han hecho una promesa: no desayunaré si no he leído la palabra. Y nadie se quiere ir para el trabajo en ayunas. Pero la fe depende del tiempo que le dediquemos al estudio de la palabra. ¿Qué me ayuda a crecer en la fe? Dios usa las dificultades, el estudio diario de la palabra, el escuchar lo que Dios está haciendo en otros, es decir, el testimonio. Pero me ayuda a crecer en la fe, estar cerca de los que creen. Póngale cuidado. Elías y Eliseo. Eliseo llegó a crecer tanto, llegó a tener el doble de la fe que tenía Elías. ¿Pero qué le sirvió a Eliseo? Andar pegadito a Elías. Josué pegadito a Moisés. Esteban Chávez pegadito a César Castellanos. Entre más nos rodeamos de gente que triunfa, de gente que cree, nos vamos a llenar de fe. ¿Qué hace usted andando con la gente que critica, que no cree, que reniega? Ellos le roban la poca fe que usted tiene. Y Dios quiere que nuestra fe crezca para hacer milagros. Alguien tiene un celular prendido y no puedo predicar así. O escucha una cosa o me escucha a mí. Gracias. Bueno, muy bien. ¿No lo puede apagar? A ver, hay que le ayuden. Gracias. Entonces, mire lo que hemos visto. Jesús está siempre disponible para su necesidad. Ya vimos eso. Ahora, Jesús se goza de que nuestra fe crezca. Número 3. Jesús lanza una advertencia. ¿Cómo es? Jesús lanza una advertencia. Dice en el versículo 11: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando usted estudia la Biblia, usted va a estar pendiente porque en su estudio diario de la Biblia, usted va a encontrar cosas como promesas para reclamar, mandamientos para obedecer, pecados para abandonar, ejemplos para seguir, advertencias para cuidarse. Y aquí hay una advertencia de Jesús. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que hay gente de iglesia y de religión que no entrará en el reino, sino que será echado en las tinieblas de afuera. Y será tan duro que habrá crujir de dientes, dice aquí la palabra de Dios. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mientras que habrá una sorpresa, que aquellos del común, en ese tiempo los del común eran los gentiles que no eran del pueblo de Dios. Ellos se sentarán en el reino con Abraham, con Isaac, con Jacob, en una gran fiesta. Los judíos desde el principio y también los cristianos sabemos de una gran fiesta, pero en el reino de los cielos. ¿A cuánto les gustan las fiestas? Pero las fiestas de allá son muy diferentes de las de acá, ¿sí? Y
Será una fiesta en que sucederá la gran celebración de la victoria de Jesús en la cruz. Hay otra fiesta que se llama las bodas del Cordero. Y las cosas que la Biblia dice que nos esperan después de la muerte, si morimos creyendo en Cristo, las llama como cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Alabado sea Dios. Cosas maravillosas. La Biblia habla de herencia, la Biblia habla de autoridad, la Biblia habla de experiencias después de nuestra muerte. A estas cosas se le llama la esperanza bienaventurada. Esto era lo que alentaba al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, les hacía perder el temor de la muerte. Pero allá habrá sorpresas. Esta es una gran sorpresa en el reino de los cielos. Que de pronto uno está seguro de que tal predicador, tal líder de célula entró al reino de los cielos. Y usted estará en el reino de los cielos, eso espero. Y usted lo busca, voy a buscar al líder, voy a buscar. Y resulta que nunca entró por allá. Habrá sorpresas. Y de pronto usted ve una persona que usted dijo, este loco nunca irá al cielo. Y lo vio allá. Los judíos decían, no, los gentiles son el combustible para que arda el infierno. Odiaban a los gentiles. Y dijo el Señor acá, mira, va a suceder que muchos que son hijos del reino van a ser echados en las tinieblas y muchos que gentiles y menospreciados van a estar en el reino. ¿Cuál es la conclusión? La fe es el pasaporte para los milagros y para ir al cielo, no es la religión. Si su fe y mi fe es verdadera, se tiene que mostrar por una vida transformada. Porque el Señor dijo, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el Señor está instruyendo acerca de la fe, pero en medio de esta instrucción, Él lanza una advertencia. Amén. Si su fe es la fe que salva, tiene que haber como resultado una vida transformada. Ya no practicamos el pecado. Amén. Muy bien. Número 4. Jesús establece un principio. Según el versículo 13, el Señor dijo, como creíste, te sea hecho. Jesús establece este principio. Dios puede obrar hasta donde nosotros le podemos creer. Mire el principio. Dios puede obrar solo hasta donde nosotros le podamos creer. El límite de lo que Dios quiere hacer lo ponemos nosotros. Dios solo puede obrar hasta donde nosotros le podemos creer. Amén. O sea, de acuerdo a tu fe, sucede. Si usted cree que nunca va a ganar más del salario mínimo, nunca pasará de ahí. ¿Por qué? Porque hasta ahí es su fe. Pero si usted dice, a pesar de la situación del gobierno, a pesar de la economía difícil, a pesar de que solo me pagan el mínimo, yo sé que yo soy cabeza y no soy cola. Yo sé que estaré encima y no debajo. ¿Qué quiere decir eso? Por ahora pago arriendo, pero llegará el día en que seré un propietario. Alabado sea Dios, porque usted habrá edificado su fe. Denle el aplauso a Jesús. ¿Por qué no somos más de lo que somos? ¿Por qué no tenemos más de lo que tenemos? Hemos fallado en la fe, no hemos querido crecer en la fe.
Por eso no pasamos de una célula y no se multiplican. ¿Sí? Alguna persona dice, no, yo no creo que me pueda llegar a casar. Pues no cree, así se va a quedar. Pero si usted dice, no importa, a pesar de los 51 años, en alguna nación del mundo, un hombre está orando por una mujer como yo. Alabado sea Dios. Eso es fe. ¿Quieren aplaudir a Jesús? Imagínense, una vez no tenía un año aquí en Bucaramanga como pastor, y esta iglesia se levantó en una casita, una casa, calle 35 con 23, que no tenía aspecto de iglesia, una casa de tapia, de barro. Y en el patiecito donde nos reuníamos los pocos hermanos, debajo había lo que se llama pozos sépticos. Y una vez metí una vara de 3 metros y no tocó fondo. Y el piso estaba como flojo, en mal estado. Y los hermanos saltando ahí, ¡wow! Y dentro de los pocos creyentes había un arquitecto. Y entonces él me dijo, pastor, ¿por qué no? Porque el piso era feo, desgastado. Por más que uno limpiaba, no, eso ya estaba descolorido. Y el arquitecto me dijo, pastor, ¿por qué no cambias ese piso? Yo puedo sacar un crédito en la ferretería al día, a mí me conocen y tú lo vas pagando. Y yo dije, bueno, hablemos en 3 días. Es que mi fe era pequeña. Y yo, Señor, ¿cambio este piso o no lo cambio? Ya tengo la respuesta. A los 3 días lo llamé al arquitecto. No lo voy a cambiar. ¿Cómo? ¿Dónde está su fe? Y eso que usted es el pastor, qué vergüenza. O sea, no, ese no me respetó para nada. Nada, me dejó por el suelo. Quedé como humillado. Pero les voy a decir una cosa, donde yo me hubiera metido, porque yo ya tengo la experiencia de haberme metido en créditos y no poderlos pagar. Cuando uno no tiene la fe, la medida de fe, ¿sí? Cuando no está siendo dirigido por Dios, no me metí. Pero pasados unos años, Dios me dio la fe para construir este templo. Había crecido la fe. Su fe puede ir aumentando. Amén. Que hay que, pastor, tengo fe para 14 hijos, pero espirituales, pastor. Amén. ¿Cómo se llama el tema? El tamaño de nuestra fe. Ya vamos acabando. Jesús establece el principio. ¿Cuál es el principio? Dios puede obrar solo hasta donde nosotros podemos creer. En Mateo 14:15, que es cuando Jesús está frente a más de 5,000 personas, está a punto de suceder el milagro de la multiplicación de los peces y de los panes. ¿Sabe qué le dijeron a Jesús los discípulos? Mire, ellos cómo limitaban los milagros, a veces quisieron estorbar la fe. Los discípulos le dijeron, Señor, ellos tienen hambre, ¿sí? Envíalos a sus casas. Alguien dijo algo chistoso, dijo, los discípulos eran los que tenían hambre. Sí, no era tanto la gente, ellos eran los que querían descansar y comer, y con eso estaban limitando la fe para el milagro. En Juan capítulo 11, verso 40, allí es el pasaje donde Jesús resucita a Lázaro. Y uno ve que Marta tenía fe para que Jesús sanara a Lázaro, pero no tenía fe para que Jesús lo resucitara.
Por eso Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? No solamente soy el sanador, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que viva y cree en mí, no morirá jamás. Amén. Entonces ahí vemos, Dios puede obrar solo hasta donde nosotros creemos. Estuve leyendo la historia de un misionero llamado Guillermo Carey. Este hombre era de profesión muy humilde, era un zapatero, pero remendón, de esos pequeñitos, y no había cursado estudios muy ilustres, su educación era poca. Sin embargo, al convertirse al Señor, Guillermo Carey se esforzó, estudió y aprendió griego y hebreo. Y este hombre tradujo la escritura a los lenguajes de la India, a muchos lenguajes, cosas que ninguno había hecho. Muchas personas en la India pudieron conocer a Jesús gracias por las Biblias que tradujo. Y Guillermo Carey llegó a ser uno de los misioneros más grandes de la historia. Pero él es conocido por una frase que escribió, por una palabra que siempre decía, y es esta. Guillermo Carey dijo, espera grandes cosas de Dios, pero intenta grandes cosas para Dios. ¿Cómo es? Espera grandes cosas de Dios, no limiten a Dios. Espera grandes cosas de Dios, pero no le deje todo a Dios. Tú también intenta grandes cosas para Dios. Alguien dijo, emprende grandes cosas para Dios, entonces Dios hará grandes cosas. Dios nos va a ayudar a crecer tanto en la fe, que vamos a emprender grandes cosas para la gloria de Jesucristo. Amén. Último punto. Jesús puede vencer las distancias. Siempre que Jesús sanaba a las personas, tenía como un requisito: que le acercaran a la gente. El domingo pasado estuvimos estudiando ese tema y enseñé 3 métodos que Jesús tenía para sanar a las personas. ¿Cuántos? Número 1, Jesús los tocaba. Número 2, Jesús los sanaba solamente con la palabra, sin tocarlos. Jesús los tocaba o Jesús los sanaba con la palabra. Número 3, Jesús permitía que lo tocaran. Como la mujer con flujo de sangre que dijo, yo sé que si tan solo tocar, permitía que le tocaran. Pero siempre necesitaba tener a la gente cerca. Los 4 hombres que cargaron al paralítico sabían que el secreto era traer cerca al paralítico, cerca de Jesús. Por eso rompieron el techo y lo pusieron cerca. Pero aquí Jesús está haciendo algo mucho más grande que sanar a la gente de cerca. Está sanando a uno que no había visto, que no había tocado y que estaba lejos. Porque el siervo del centurión estaba lejos. Y vemos nosotros 3 experiencias en los evangelios de Jesús sanando gente a largas distancias. Una fue la hija de la mujer sirofenicia que estaba endemoniada, Mateo 15:21. Otro fue el hijo de un oficial que se estaba muriendo, Juan 4:43. Y el otro es el siervo del centurión que estamos estudiando. Hay una conclusión bonita, muy hermosa. El 70% de las
veces que Jesús sanó gente a distancia, estaba sanando a los hijos de los creyentes. Alabado sea Dios. Mire, póngale cuidado, ahorita que aplaude, espera y verá. Jesús quiere y puede, por medio de nuestra fe, sanar y salvar a los seres queridos que se encuentran lejos de la ciudad o que se encuentran lejos de Dios. Alguien tiene que estar recibiendo esta palabra. Jesús quiere y puede sanar a los hijos de los creyentes que están lejos de Dios. Y Dios lo va a hacer y usted lo va a ver en el nombre de Jesús. No importa que estén tan lejos, hasta allá va a llegar la bendición. Llegó el momento de aplaudir a Jesús. Conclusión. Características de una gran fe, de una fe grande. ¿Cómo es una fe grande? ¿Alguien aquí quiere tener una gran fe? No, pero con ese ánimo no creo. Voy a volver a preguntar, a ver. ¿Alguien aquí quiere tener una gran fe? Claro que sí. Se necesita porque Dios se mueve solo hasta donde le creemos. Ya vimos que hay formas de crecer en la fe. ¿Cómo crecemos en la fe? Orando, porque los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Pero una gran fe, una fe grande, número uno, la fe grande está siempre inspirada en Jesús. ¿A quién vino el centurión? A Jesús. Una gran fe está inspirada siempre en Jesús. Número dos, una fe grande es siempre una fe humilde. ¿Sí? Porque hay gente que se pone a pelear con Dios cuando tiene problemas. ¿Sí? ¿Dónde está usted si es que existe? Job dijo, se pondrá a pelear, contenderá el hombre con Dios y le irá bien. Pues no, le va a ir muy mal si se pone a pelear con Dios. No, pastor, es que soy débil, por eso soy así. Usted no es débil, usted es bruto. ¿Cómo se va a poner a pelear con Dios? Job dice, contenderá el hombre con Dios y le irá bien. Pues no, no le va a ir bien. No se ponga a pelear. ¿Dónde está Dios? ¿Sí? Entonces, la fe grande, la fe grande está siempre inspirada en Jesús. La fe grande es siempre una fe humilde, va con reverencia, suplica. La fe grande cree que Jesús tiene la máxima autoridad. Y yo quiero que entiendan esto, que no salgan de aquí sin entender esto. La fe grande cree que Jesús tiene la máxima autoridad. Ahí fue cuando el centurión dijo, Señor, no te molestes en ir a mi casa, solo necesitas dar la orden. Tienes tanta autoridad. Mateo 28, 19, el Señor Jesús dijo, toda autoridad me es dada. ¿Sí? No te molestes en ir a mi casa. Tienes tanta autoridad. La fe grande reconoce que Él es la máxima autoridad. Que solo necesitas dar la palabra. Porque yo como militar centurión entiendo la autoridad. Estoy bajo órdenes de mis comandantes y a la vez tengo autoridad sobre mis soldados. Le digo a este, ven y viene. Le digo a este, ve y él va. Le digo a este, sírveme y me obedece. Entonces la fe grande conoce que la más grande autoridad está en Jesús. Y esto es lo que más quiero que retengan. La fe grande
está siempre confiada en la palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. Ahora les voy a decir esto. La palabra ya ha sido dicha. ¿Sí? La palabra ya ha sido dicha. Crea en lo que Dios ya dijo. Dios ha dicho algo acerca de su problema. Y si usted conoce esa palabra y cree esa palabra, recibe esa palabra, con eso será suficiente. Escuche bien. Dios ya dijo: si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Jesús ya dijo que si usted le da el primer lugar a Él y le sirve, lo demás, ¿qué es lo demás? La casa que está anhelando, el esposo que está consiguiendo, la plata que está buscando. Si busco primeramente el reino de Dios, lo demás en mí ya ha venido por añadidura. Alabado sea. Amén. El Señor ya dijo: si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Yo y mi casa. No solamente creeremos, todos le servirán al Señor. Amén. El Señor ya dijo: yo soy el que perdono todos tus pecados, el que sana todas tus iniquidades, el que libra tu vida del cementerio, es decir, de una muerte prematura. Yo soy el que sacio de bien tu boca y hago que te rejuvenezcas como las águilas. Amén. Ya dijo: aférrese, ve, y como creíste, te sea hecho. Póngase de pie, por favor. Y adoramos a Dios.